Hoy tengo en el estudio a Olga Runciman. Olga nos habla desde Dinamarca. ¿Y qué te ha traído a este podcast sobre salud mental? Cuéntanos un poquito sobre tu historia, que sé que es muy intensa y muy interesante también. Pues gracias y gracias por invitarme. Em, lo siento, tengo mis gatitos. Eh, estoy aquí porque estoy una profesora de diálogo abierto y estuvimos hablando y me invitaste a hablar un poco de mi historia y bueno, estoy aquí por eso. ¿Mm? Cuéntanos con el tema de salud mental, ¿no? ¿Qué te sucedió? ¿Cómo fue ese recorrido tuyo? Oh, bueno, Esa, sí. Em, Bueno, a ver dónde puedo empezar. Yo estoy una persona que he escuchado voces desde toda mi vida y yo pensé que todo el mundo podía escuchar a Dios. Porque, bueno, había todos los catedrales, iglesias, todo esto y la gente entraba para hablar. Así que para mí fue muy lógico. Pero entendí que bueno, pasó el tiempo y entendí que eso no era así. Cuando yo tenía unos 8 años, fui a un colegio interna en Escocia y mi vida cambió totalmente, em, porque yo perdí a mi familia y esto. Yo fui con mi hermana eh, y una de las cosas que empezó fue el bullying. La primer año yo estaba ahí y estaba con mi hermana. em, y no tenía amigas, pero estaba ok, ¿ya? Y después de un año yo tenía que ir se llamaba el colegio grande, o no sé cómo se dice esto, pero la directora me dije que yo era una mala influencia para mi hermana, así que nos separaron. Eso nunca hacían, siempre los hermanas se quedaron juntos, pero no conmigo. Y el colegio era bastante grande, así que estaba dividido en dos zonas y las dos zonas estaban como dos colegios muy separados. Así que perdía también a mi hermana y el bullying empezó a ser muy, muy, muy mal, ¿no? La primer día en la clase la profesora me llamó, así yo era pequeña, y dije a los demás, eh, no es que sentábamos dos y dos y si había eh, uno demasiado, tres, ¿no? Y pues dije a los demás, no hay nadie que quiere sentarse con ella, ¿verdad? Y claro, ¿qué va a decir en claro. clase? ¿Ya? Mm. Y claro, dijeron que no, así que yo tenía que sentarme sola al fondo del clase, por ejemplo, empezó así. El colegio también tenía mucho deporte. eh, Había un grupo de profesoras de esto y había un ley que acaba de hacer esta ley que no podían pegar a los niños. Mm, en los colegios para niños tardó un poco más tiempo, pero con niñas sí. Así que yo tenía que hacer muchos deportes de fuera, correr, correr, y entonces ellos se ponen en el camino para que todo el tiempo estaban frescos, o como se dice, y fuera del colegio podían darme patadas, cosas como esto. Em, no, y yo nunca sabía que era. Al principio yo pensé, tengo que encontrar el solución, ¿no? Y yo estaba hablando mucho con Dios, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué ven? Cosas como esto. Em, por ejemplo, teníamos en miércoles tenemos un día que era para
el creativo. Tenemos una sala muy grande donde personas podían pintar, coser, hacer muchas cosas creativas. Y yo me acuerdo, la profesora, siempre cuando yo fue la primera vez y me dije, ¿cómo te llamas? Y yo dije, Olga Runciman. Dije, eres tú. Así que últimamente casi no podía decir mi nombre, ¿no? Y ella también lo hizo eso y me dije, por favor, venir aquí. Y había un armario, había sitio para quedarme ahí dentro. Ella me encerró cada miércoles ahí dentro. Yo tenía miedo de oscuridad, se llama eso. El colegio no me dejó estudiar las ciencias. Yo tenía que ir en otra dirección. Bueno, había un profesor de físico, sí, ¿Física? Ujú. física, sí. Y yo me recuerdo un día, yo estaba sentado, siempre tenía frío allí en esto, pero venía y me sentaba a mi lado y puso su chaqueta al dedo y me dije, mira, yo sé que tú eres muy mala chica, pero yo veo algo bueno en ti y también sé que tú quieres estudiar y yo soy profesor de física. Si quieres, podemos hacer clases. Yo me recuerdo, porque eso fue la primera vez un adulto que era simpático. Sí, yo estaba, tan alegre, Mm. muy contenta. Y bueno, empezaron, pero él fue un pedófilo, ¿sí? Ah, Empezó a abusarme y claro, yo puedo ver ahora hoy en día que yo fui una chica que no tenía nadie a mi alrededor. claro. Yo era Entonces eh, una víctima fácil, ¿no? Porque tú muy fácil, necesitabas claro, cariño sí. de alguien. Y yo, claro, intenté hablar de eso con mis padres, pero ellos no podían No creerlo. escuchaban. No, Mm, no escuchaban y dijeron, no, es un colegio muy bueno. Y cuando mm. venían de vez en cuando al país, siempre teníamos que sentarnos, mis padres y él, detrás de una mesa muy grande, ella la directora, y ella estaba diciendo que mala persona y todo esto. Jesús sufrió por los demás, quizá yo tengo que sufrir. Así que yo empecé muy joven, autolesiones y cosas como eso, porque yo pensé, si yo podía sufrir, quizá eso ayudará, pero no. Y mi vida fue tan terrible ahí en este colegio y empezó a mirar, ya que Dios no hizo nada contra ella, porque yo pensé que ella debe ser excomunicado, se llama eso. Sí, algo, lo que sea, ¿no? Y, eh, y yo empezó a pensar, es que ella quizá es más fuerte que Dios. Y cuando empezó a pensar eso, perdí mi fe completamente. Y yo echaba a Dios y pensé, y abrió la puerta para todos los otros voces que estaban ahí, pero no estaban tan terribles porque Dios estaba ahí, pero cuando yo eché a Dios, entraban ellos. Y ahora yo puedo ver que de verdad me han ayudado, especialmente porque estaban diciendo que tú eres mala persona, sucia, todo lo que sea. Y cuéntanos un poco así, Mm. ya sé que seguro que hay muchos más detalles, ¿no? Pero un poco, o sea, Claro, qué claro, sí. sucedió? ¿Llegó algún momento en el que Mm. alguien te diagnosticó o te encerraron? ¿O cómo has vivido con todo esto? Salió como enfermera, estaba trabajando unos años en la psiquiatría y yo aprendí que eso de escuchar voces es algo muy mal. La gente tiene una enfermedad que se llama esquizofrenia y nunca se recuperan. Y yo estaba pensando mucho, usaba mucho tiempo pensando, ¿cómo que es posible que yo soy enfermera en la psiquiatría y escucha voces y todos los demás que escuchan voces son
diagnosticadas. Yo estaba en ¿qué es la diferencia? De verdad, entre mí y ellos. Y yo, claro, no podía decir ni palabra sobre eso. Eh, bueno, o no un día, pero yo empezó a tener mucha ansiedad y muchas flashbacks. Es que mi vida de todas estas cosas, había muchísimas cosas, ¿no? Que ya Pero no te acordabas, ¿no? Y sí, entonces empezó a sí, volver con estos sí. recuerdos. Ujú. Y yo también he tenido, la, si no tenían palabras, no existían, Ujú. sí, las cosas, Existían, sí. ya, sí. Ujú. Y entonces yo empezó a tener muchas flashbacks y es como cuando el tiempo es mal, ¿no? Algunas veces puedes ver más y entonces el mal tiempo se entierra y lo único que yo quedaba era la sensación de miedo, angustia, Mm. todo esto, porque cuando se cerraba esta ventana o como se dice, yo no podía recordar lo que había visto, pero podía sentir, no sé si da sentido. Sí. Así Mm. que yo empezó a no dormir bien y bueno, ese fue otra persona que un día me dije, anda Olga, no puedes dormir, sería buena, porque si yo venga contigo a la psiquiatría de emergencias, quizás puedes tomar algo dormir, para dormir. Y bueno, fue la primera vez, me dijeron y que yo podía dormir ahí y empezó una vida muy, bueno, especial, porque yo fui a trabajo la mañana y cuando no podían dormir y todo estaba ahí, yo podía ir ahí y decir que no podía dormir O y sea, que siempre trabajabas de día de enfermera en en la psiquiatría y psiquiatría. por la noche ibas como de cliente, ¿no? Sí, sí, Ibas a utilizar los por eso, y servicios. siempre dijeron que tenía que ser paciente y yo siempre dije, no, 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 gracias. Y yo estaba trabajando en muchos lugares, yo no tenía un trabajo fijo en este punto porque yo tenía que tener más Tomar distancia, así que distancia. yo Mm. paré, yo estaba trabajando con jóvenes, pero empezó solamente sí, en una bureau, o cómo se llama, ¿En una y oficina? sí, cuando me necesitaba una persona enfermera ahí, yo podía ir, así que muchos lugares, pero yo estaba trabajando, ¿no? Bueno, un día venía una persona, una psiquiatra que me dije pensé que yo tenía que estar em, em, Como paciente, ¿no? como paciente y Internada. yo dije como siempre, no gracias, me voy. Entonces él me dije, bueno, tú puedes decir sí eh, o hacer contra tu voluntad. Así que tú puedes elegir. Yo me recuerdo, yo pensé, ay, qué raro. Esto yo puedo elegir, no puedo elegir. Si yo dije lo que yo quiero, van a hacer la fuerza. Pero sí dije, ok, bueno, esta vez puedo entrar. Y claro, yo no podía salir por la mañana, porque estaba encerrado ahí dentro. Y, em, y, y cambió muchas cosas, porque eso fue la primera, bueno, me echaron de mi trabajo inmediatamente cuando entendí que yo era ahí dentro. Em, había un montón de gente que inmediatamente, uff, no, ¿ya? Y también mi madre, yo tenía que decir a mi familia que estaba ahí y mi madre venía aquí y no podían comprender cómo es posible. Su hija mayor está ahí en el manicomio y qué pasa, y todo esto. Yo tampoco quería toda la medicina, pero tampoco podía elegir eso. Así que yo estaba encerrado en eh, donde no podemos salir. Estaba con, sí, unos, yo qué sé, 7 meses más, quizá, yo qué sé, no podía salir. Y durante este tiempo
tenía que tomar un montón de medicina, me engordaba mucho, mucho, pero no había espejas. Yo me engordaba a unos 38 kilos, 39, algo así, Wow. Mm. durante este tiempo, porque eso es lo que hace la La medicina, medicación, sí. sí, Mm. la medicación, sí. Y bueno, yo siempre estaba intentando salir, encontrar modos en mi familia, si estamos trabajando o estudiando, todo está bien. Es igual si hay muchísimos problemas, pero si eso funciona, ok, Está todo ¿vale? bien. Sí. Así que yo estaba intentando hacer eso, así que hace muchos años, así que yo estaba llamando por trabajo y siempre estaban diciendo, sí, sí, ¿cuándo puedes empezar? Y yo pensé, me voy a empezar como eh, eh, lavar, limpiar, cosas así, no como enfermera. Pensé, mejor empezar con algo, es igual. Y siempre, sí, sí queremos, necesitamos, cuando puedes empezar. Y yo siempre no podía decir, bueno, por el momento no puedo decir, porque estaba Claro. encerrado ahí. Un día que me recuerdo de que llamé a una cafetería para ayudar y y no sabía que era una cafetería que estaba parte del hospital y esto, así que Ajá. podían ver que yo estaba llamando de lugar ahí, así Mm. que me llamaron a las personas para decir que había uno de sus pacientes que estaban pensando que podían trabajar, Mm. así Mm. que no podían usar el teléfono más, cosas Oh. como es. Había muchos. Estoy pensando, en vez de preguntar, ¿por qué estás ¿Qué haciendo eso? necesitas, ¿Qué no? ¿O necesitas? qué quieres? Sí, sí. O sea, que Bueno, yo estaba... estuviste ahí Sí, lo siento, sí. y ya me imagino que te darían un diagnóstico, ¿no? Para tenerte ahí encerrada contra tu voluntad tanto tiempo. Sí, sí, yo me recuerdo cuando la primera vez que estaba con una, ¿cómo se llama? Una psiquiatra me estaba mirando muy Seriamente, ¿no? seriamente esto. Mira, tienes una enfermedad que es pues, Muy muy grave, ¿no? pesada, muy grave, muy pesada. Esto, y yo dije, ok. Sí, eres esquizofrénica, paranoica. Y yo, claro, porque yo era enfermera y siempre, yo dije inmediatamente, no, eso no es verdad. Entonces él me miró, mira, lo que tú estás diciendo que no es parte de tu enfermedad, es un síntoma. Para mí entrar en la psiquiatría para mí es como el Kafka, el mundo Kafka. Es todo lo que Como un estaba mundo diciendo, muy absurdo, ¿no? muy, Que muy no absurdo. entendías nada. No, es como hablar y la gente no es siempre estaban poniendo estas gafas. Tú eres enfermo, todo lo que estás diciendo es locura. Y, Mm. em, Claro, pero y para ti no era locura, para ti no, 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 era tu vida, ¿no? Era tu cerebro pensando tus necesidades de quiero trabajar, porque entonces volveré a ser normal. O sea, en muchas tu cosas, mundo yo sí, lo que entiendo es que eso tenía lógica, ¿no? Y el mucho, muy, espejo que te reflejaban era, eso. no, es todo Mm, locura. Claro, entiendo sí, la confusión tuya, mm, ¿no? De decir, no, mm. pero esto tiene sentido para mí y no encontrar a nadie que le diera sentido, ¿no? Que intentara entender el sentido. Eso, y usaban muchísimo tiempo para convencerme que yo era muy enferma y que tenía que aceptar esa enfermedad y no, yo no quería. Y yo puedo ver en mis papeles, porque cuando venía, y eso no solamente cuando leí, que, que daba cuenta que yo estaba intentando explicar cosas de mi vida, que estaba abusado muchísimo como sexualmente, que había muchas cosas. Bueno, hizo una reunión con mi familia, con mis padres y esto, ya como venían desde afuera de otro país, pensé que tenían que hacerlo un poco más especial, un poco más grande. Así que había un montón de gente y mis padres vienen así, ¿sí? Oh.
para escuchar lo que estaban diciendo. Y hasta este punto estaban todo el tiempo mis padres, sí, sale, tienes que encontrar, habla con ellos, tú no eres loca, yo puedo escuchar que no eres, todo esto. Y tienes que salir y todo va a ser bien y tienes que encontrar trabajo, ya verás, todo esto. Bueno, cuando venían, eh, empezaron a hablar de que Olga nunca va a recuperarse. Olga nunca va a trabajar. Olga nunca va a poder cuidarse a sí misma. Siempre va a necesitar ayuda. Siempre va a Wow. tener que tomar medicina y todo esto. Y en este punto de mi vida también había dado un pensión, eh, Sí, una pensión de sí, sí, incapacidad o de sí, la discapacidad. más alta que había porque Wow. dijeron que no había ninguna posibilidad, rastro de posibilidad de Wow. hacer algo. Así que todo esto ¿Ahí estaban cuántos diciendo, años tenías, Olga? Más o a menos, ver, o sea, esto es hace 20, 30 años. 30 por ahí, sí, por ahí. Em, ¿Y eh, cómo fue para ti, Olga, escuchar eso? O sea, esa sentencia, ¿no? De nunca vas a poder, nunca va a cambiar, siempre vas a estar No, eso fue enferma. tan terrible porque eso también era mi miedo, porque yo como enfermera en la psiquiatría es lo único que había visto. Todas estas personas que tenían ese diagnóstico se pusieron como yo estaba así, bebiendo, engordando, durmiendo, Medio sin- dormida. mm, todo esto. Así que ya. Y estoy pensando también, eso fue una sentencia terrible. Y mis padres y mi familia cambió totalmente. Después de eso, nunca hablé y estaba andando como tenían miedo de decir algo equivocado. Entonces perdí otra vez a mi familia completamente porque pensaban que eso es. Así que no había nadie que Claro, porque pen- tu familia al escuchar esto de los las médicos, ellos autoridades. también pues dijeron, bueno, ya está, tenemos una hija Eso, enferma, es para ya, siempre. ya. Y dejaron, claro, dejas de poderte comunicar, ¿no? Cuando te dicen esta persona siempre va a estar enferma Mm. y, Eso, y que, ya. Mm, o sea, ahora escuchándote es como, es una sentencia de muerte en vida, mm, y ¿no? sí, Que alguien eso. te diga algo así de para siempre, nunca te vas a poder cuidar, como si te pusieran una losa encima. Y, Sí, y cuéntanos, porque ya no tenemos mucho más tiempo, pero ¿qué sucedió? O sea, parece un milagro realmente como de Dios, ¿no? Que estabas mm, hablando antes, que tú ahora tienes una vida completamente autónoma, no necesitas ningún tipo de ayuda, eres claro, ya. docente, trabajas, o sea, tienes una vida completamente plena, ¿no? Entonces, Sí, ¿cómo fue posible salir de esa cárcel, ¿no? En sentencia. la que te habían encerrado? Mm. Bueno, yo estaba ahí de hace unos 10 años, después de esa sentencia y mis padres no me creían, bueno, creían en ellos, yo perdí la esperanza, así que yo estaba ahí unos 10 años en la psiquiatría. Y también la medicina, yo como enfermera, para decir algo sobre eso que de verdad no ayuda, es una sentencia terrible. Yo tenía mucho angustia, ¿cómo se dice? Side effects, eh, Efectos efectos secundarios. secundarios, sí. Y yo no podía pensar, yo no podía ni nada, Claro, yo estás como estaba un zombie, ¿no? un Por los efectos zombie, secundarios de sí. la medicación. Sí, y eso es un cárcel. La medicación hace un cárcel en la cabeza. No puede salir. Había veces que yo no podía hablar porque no tenía la energía. Yo no siempre. Había tantas cosas. Eso es otro tema, pero es un tema muy, muy serio que debemos siempre de hablar porque eso es una de las razones que muchísimas más personas no pueden salir de la psiquiatría, porque es La como medicación, ¿no? Los la efectos medicación, sí, secundarios sí, no les sí, dejan hablar.
Sí, y se encierran. Y también, también me dijeron a mis padres que esa enfermedad se afecta mi inteligencia, o como se dice, Sí, la que inteligencia. ya no puedo eh, funcionar y esto. Así que yo estaba ahí de unos 10 años, más o menos, y yo tenía una vida terrible, de verdad. Yo me levanto por la mañana, podía sentarme y no podía, los demás, sentarme así con los demás. Yo nunca fumaba, pero había muchos, fumar, tomaba café, fumar, ni hablar. Em, y yo podía, había un parte de mí muy en el medio no había nadie, porque yo podía pensar mis pensamientos poco, no muy profundas ni nada, pero eh, después de 10 años empezó a pensar, esta vida no quiero. Yo puedo vivir esta vida 50 años, fíjate, y no quiero. Así que para mí yo empezó a pensar en suicidarme y empezó a planearlo y esto y yo sabía que mi familia nunca va a comprender eso, así que yo empezó a escribir una carta para probar y explicar que esta vida, yo no puedo vivir esta vida más. Y una de las cosas que yo hizo era escribir eh, 3 palabras en inglés, sí. He probado todo, pero había algo con estas 3 palabras. Y ya con toda la medicina tardó mucho tiempo, pero daba cuenta, nunca he hecho lo que yo quiero. Yo pensé, yo era una enfermera. ah, ¿Qué? Si esa enfermera Olga lo puse ahí en la esquina, ¿qué hacía ella? Y entonces yo hice un plan. Eh, Fue un plan que yo no pensé iba a funcionar, pero yo no podía escribir debajo de mi He carta. probado todo, ¿no? Sí, Porque sabías que tenía había cosas que sí, no eso habías era, probado. Ok. sí, y no podían hacer eso a mi familia, así que pensé, ok, ahora que sé que tengo que probar la última cosa, y entonces puedo poner mi nombre y decir adiós y ser una estrella de ahí. Y bueno, este plan fue, yo siempre quería, como dije, estudiar las estrellas, NASA, todo esto, así que encontré un curso en el Planetaria eh, sobre esto y fue el tiempo más o menos las 2 y eso fue la ventana donde yo estaba más despierta entre mis medicinas, así que tenía suerte con eso. Yo pensé me voy a perder, nunca he pesado tanto. Pensé hacer eso. Yo pensé me voy a encontrar una persona que quiere escucharme. ¿m? Y quiero parar la medicina. Yo pensé que siempre la medicina era algo que me ayudó y de verdad veo hoy en día que yo eh, veo que la medicina fue tan terrible que yo nunca podía pensar como enfermera que lo que estoy dando a los demás es algo que se hace eso a otra persona. Así que yo pensé que todos los efectos secundarios y esto era mi enfermedad, porque yo no podía creer que podemos dar a personas algo que hace Que sentirse les hace tanto mal, ¿no? tanto mal, tanto mal. No, no. Bueno, encontré una persona que tenía, cuando yo dije que quería parar la medicina, tenía mucho miedo, así que dije, nunca nos vamos a hablar de eso. Y tampoco sabía hacer ni nada con voces, pensé eso algo. Tampoco hablé de mis voces, pero lo que ella sí fue buena era la vida, escuchar a mi vida y ella tenía la esperanza que yo no tenía. Y Ah, entonces ella fue una persona muy importante porque cada vez que yo pensé, bueno, a ver si es hoy, decimos que ahora he probado todo,
hoy es el día. Y siempre pensé, me voy a hablar con ella una última vez. Y ella siempre estaba tan optimista. Yo O sea, me... ella creía en tu recuperación. eh, sí, pero sin decirlo. Ajá. Pero hacía cosas como, por ejemplo, em, yo, em, tú puedes venir un precio bastante bajo porque estaba en este pensión, eh, y siempre lo hace eso, pero nunca había hecho eso. Empezó a decir, puedes venir última hora, entonces si hablamos un poco más, no hay nadie que espera. Vivía muy lejos en el campo. Algunas veces dije, mira, yo te llevo a ciudad. Podemos hablar en el coche. Cosas como eso, que me daba la sensación que era una persona que ella quería estar conmigo, en un Contigo. modo, sí. Porque hacía algo más de ser terapeuta, ¿no? Eh, me- Así que tenía la esperanza. Y eso fue fantástico porque un día yo podía coger esa esperanza y llevarlo conmigo. Yo empecé a bajar la medicina y empezó a despertar, volver a ser yo, y por primera vez empezaron con nuevas diagnosis. Había una chica que siempre estaba, mira, hay una conferencia en la psiquiatría. Yo tenía una fobia, todo que empezó con psiquia. Y ella decía, por favor, vení, no, no, no. Yo no quería, no quería, no quería. Estaba muy enfadada con ella porque estaba insistiendo. Bueno, un día, después de una pausa, venía y dije, hola, mira, no es la astronomía, pero la astrología. Eh, Mira, te va a tener un buffet así de más fantástico. Yo soy Tauro, el toro, ¿no? Sí. Y dicen que a ellos les gusta mucho comida, buena comida. Y entonces ella dije, va a ser un buffet así de fenomenal. Yo pensé, anda, porque es la Ujú. farmacéutica Que pagan. que Ujú. pagan. Pensé, bueno, ellos pueden darme eso. Bueno, y fue también una buffet fenomenal, pero había una persona ahí que estaba hablando de la recuperación, de un modo de ser esto, y lo que yo le escuché ahí es que él estaba diciendo que lo que estaba pasando con mí podía ser resto de mi vida. Si yo podía poner estas gafas, los mismos que él estaba él estaba hablando de recuperación, que sabía mucha gente, que hay posibilidades, que está conectado con la vida. Todas estas cosas que no, Que tú no habías oído no, nunca, no, no, claro. nunca, Mm. nunca. Tengo que hablar con esa persona. Así que cuando estaba bajando había muchas personas, pero yo estaba eh, y empezó a hablar con esta persona y estaba muy entusiasta. Y dije que venía un hombre desde Inglaterra que también había tenido una sentencia de muchos años, ahora está trabajando en todo el mundo. Yo estaba así, ojos así de grande, ¿no? Y él me pregunta, pero ¿cómo que eres tan interesado en esto? Y yo me dije, yo creo que soy uno de ellos. Y él me miraba y me pregunté, ¿quieres trabajar por mí? No, yo no le conocí y él tampoco a mí, pero yo dije, sí, no sé, no sabía de qué. Eh, y para mí eso fue, había abrido Una una puerta, puerta, ¿no? sí, Mm. y también me daba una posibilidad de entrar otra vez en el mundo, porque yo hasta este punto estaba viviendo en Claro, las estabas afueras fuera. de la Mm. sociedad, en un pensión, no tenía nada. Y eso fue un regalo porque yo había recuperado, pero no sabía, o sí podemos decir eso, porque yo pensaba cada vez que yo pensaba, soy, va a volver esta enfermedad. em, y bueno, así que ahí empezó mi otra vida.
Y una de las cosas que quería, porque tarda muchos años también, porque es una sentencia muy grave, muy duro, se hace muchas, ya, tarda tiempo para recuperar, sí, pero yo pensé que quería ayudar a otros con la vida y eso fue cuando yo tenía la idea de entrar, volver a la universidad y, y fue ahí y podía, bueno, tenía la suerte de entrar y estudiar para ser psicóloga, así que eh, yo puedo, porque yo había escuchado mucho, nunca tu vida no es importante, lo que está pasando no es importante, tienes una enfermedad y no vale la pena hablar. Mejor que aceptas tu enfermedad y intentas vivir. Eso de hablar del pasado, lo que había pasado, vas a ponerte mal. Así que yo nunca podía tener esa posibilidad de hablar de mis cosas. Así que yo pensé, me voy a ser psicóloga para todos ellos que también reciben ese mensaje de desesperanzas y de todo esto. Así que hoy en día trabajo con gente y sus familias también, porque he estudiado diálogo abierto la primera vez que empezaron en inglés eh, fuera de Finlandia y eso me fue a Londres Sí. varias veces al mes. Y Entonces, bueno, fíjate que mm, ahora trabajas como mm, psicóloga, como mm, terapeuta de diálogo abierto y estás mm, ayudando a otras personas sí, y has salido completamente, ¿no? De mm, esa prisión. Y bueno, hay completamente muchas sí. preguntas que me vienen, pero una para los familiares que nos escuchan, ¿no? Que tienen a personas que llevan a lo mejor muchos años diagnosticadas con esa actitud de la que tú hablabas, ¿no? De que, pues claro, completamente en su mundo, no pudiendo tener conversaciones, estando que tú cuando los ves dices, es que no hay nada aquí, ¿no? De donde. Entonces, mm, o sea, ¿cuál es tu mensaje a esos familiares, ¿no? Que han tirado la toalla, que ya no tienen esperanza? ¿Qué les dirías? Bueno, yo diría que siempre hay esperanza, pero va a ser muy difícil si está en parte de la psiquiatría, desgraciadamente, porque la psiquiatría tradicional, con toda la medicina y eso, porque es casi imposible, porque una de las cosas que la psiquiatría con su historia que es una enfermedad biológica, que no hay ninguna evidencia para eso, nunca han encontrado algo de Sí, como un esquizofrenia. daño concreto en el Sí, sí, cerebro sí, o algo, o sea, no es como que te rompes una pierna o algo es así, no es lo eso, mismo. no es el mismo, no. Pero, eh, y que hay que encontrar algo fuera de la psiquiatría. Ya verás, va a ser otras posibilidades, de verdad. Y claro, hay lugares. Y yo como enfermera antes de psiquiatría, nunca he entrado en la psiquiatría para hacer daño, nunca. No hay nadie que hace eso. Pero son todos víctimas de un sistema y un modo de pensar, los trabajadores y los pacientes y últimamente también las familias. Así que con la psiquiatría tradicional va a ser difícil. Eh, pero si podéis encontrar algo que Como para tú, ayudar, ¿no? Alguien que sí, escuche, alguien que alguien, esté sí, sí, abierto a reducir la sí, medicación poco a poco, a sí, darle como otra salida a la persona. sí, Y hay, encontrar ya algo. y una Mm, pregunta, Olga, ya la mm, última, mm, mm, porque, claro, es muy difícil. Yo tengo un hermano que lleva 30 años diagnosticado con mm, esquizofrenia. mm, Entonces, claro, esa decisión, ¿no? Decir, mm, vale, vamos a empezar a reducir la medicación o a buscar ayuda para reducirla, mm, cuando está ese miedo que, mm, que todo el sistema te mete encima también, ¿no? Como mm, familiar, de que mm, si reducen la medicación va a volver a pasar lo que pasó entonces. Va a mm, ser exactamente lo mismo. mm, Y realmente a lo mejor ese peligro sí que existe, ¿no? Que mm, empieces a mm, reducir
y la mm, persona vuelva a tener esos síntomas que asustan tanto. Es una mm. decisión muy difícil de tomar. No sé, tú ahí cómo lo ves eso. Sí, hay mucho miedo porque la historia de la psiquiatría es que esa locura va a venir sin la medicina, que nosotros tenemos que controlarlo. Y hay todas las historias de violencia que no son verdades porque la mayoría de gente que tiene ese diagnóstico son los víctimas de violencia, no, no al revés. Pero hay todas estas historias y también no saben cómo hacerlo, así que lo hacen demasiado rápido y el cerebro que está eh, no puede cambiar tan rápido y así que hay abstinence, ¿cómo se llama? ¿Abstinencia o síntomas Abstinencia, como de sí, sí, abstinencia? sí, sí, sí. Y muchas veces dicen, ah, mira, es porque necesitas la medicina. No es así, no es así. Si lo haces muy despacio y esto es posible. Yo siempre, yo trabajo mucho con gente ayudando a ellos y sus familias bajar y salir de la medicina y sí, eso va bien, porque para muchas sí va bien. Eso no es lo más difícil. Lo más difícil es todo el trabajo de cuando se empieza a despertar. Si ha pasado muchos años, estás conectando que tus hermanos, amigos, pues tienen una vida y tú nunca has Tú no tenido la una. tienes. Así que hay mucha tristeza, tenemos que trabajar con eso. Hay sueños que nunca va a ser, por ejemplo, yo no podía tener hijos ni nada de eso, cosas. Así que hay cosas que son. Y también, claro, la cosa que hizo que una persona entraba en la psiquiatría también se despierte cuando es. Así que hay todas estas cosas que son mucho más, pero la mayoría de gente están tan enfocado en la medicina y piensan, eso es lo más difícil y tenemos que poner toda la energía en eso, pero no lo es. Yo he ayudado gente que no trabajan con lo que ha pasado, con todas estas cosas, y cuando se despiertan, y no, también yo hago mucho para que empiezan antes de salir totalmente del meeting, están conectando con la vida de afuera, porque si gente despiertan y no tiene nada, es un dolor tan grande que he visto Que gente no. que vuelvan a tomar la medicina porque piensan que no hay nada ahí afuera para ellos. Así que hay un proceso, y yo trabajo mucho con este proceso. em, para cuando gente ha estado en la psiquiatría hace mucho tiempo. Y también, desgraciadamente, sabemos que la medicina hace daño al cerebro, así que hay consecuencias y también cuando personas salen de eso, de la medicina, si son una persona que ha sufrido, pues eso también es un proceso de aceptar y esto. Pero, para la mayoría que hacen eso, encontrar a sí mismo sus sensaciones, sus emociones, posibilidades de conectar con el mundo, esto es algo tan buenísimo que eso se Que vale la ayuda. pena el Sí, esfuerzo, ¿no? eso, sí, 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 Ujú. sí, sí. Yo Y me recuerdo. entonces Ya. tú esto lo has visto, o sea, lo has vivido tú y lo has vivido también en personas que acompañan, que después de Mm, 10, 20, 30 años de mm, diagnóstico mm, y de vida completamente aislada, mm. Sí, se han recuperado, se han vuelto a, no sé, a sí, tener relaciones, eso. a tener ilusión de vivir, a poder comunicarse. Mm. Esto tú lo has vivido también con otras personas. Oh, muchas, sí. Hoy en día una de las cosas para mí que es muy hermosa, que es muy al revés de trabajar como enfermera en la psiquiatría, es que yo veo historias de gente que Que se recuperan recuperan. y sabemos si
si hacemos algo para que puedan recuperarse, la gente lo hace. Es como siempre estamos intentando ir por el luz y la psiquiatría con su eh, pensamiento de la biología y la química y esto no ayuda, de verdad. Y podemos verlo en diálogo abierto, que en diálogo abierto más o menos 80% se recuperan. Es al revés en la psiquiatría. Si va bien, decimos que un 20%, pero ya. Y yo, Claro, claro, la soy uno mayoría no de se ellos. recupera. Sí, yo soy uno de ellos, pero como yo digo, mira, yo tenía que salir de la Ujú. psiquiatría para recuperarme. Así que no es la psiquiatría que ha hecho, no, pues, si yo no Claro, había hecho eso, es un mm, fallo en el entorno, ¿no? No eso, hemos eso, aprendido a mm, gestionar bien este tipo de sí, enfermedades y entonces la sí, persona se queda ahí ya, ya, congelada, enferma. Pero es porque no hemos sí, aprendido a ayudarla de la forma que necesita. El problema no es de la persona, sino del entorno que te ya, está diciendo que no hay solución. Entonces, como no hay eso, solución, ya está. mm, Sí, yo esto también le he dado muchas vueltas, ¿no? Porque yo pienso que creerte un diagnóstico así, o sea, creer que no hay solución, mm, es muy, muy peligroso, porque muy claro, pierdes la peligroso. esperanza. Y entonces, Mm, cuando pierdes la esperanza, dejas de buscar, mm, abandonas a la persona, ¿no? Como tú dices, tu familia te volvió a abandonar cuando ellos empezaron a creer que ya mm, está, que eras una mm, enferma y que no eras nada más que eso. Entonces, también como claro, ese llamado, mm, ¿no? A los familiares a que no mm, perdamos la esperanza, porque con la esperanza se pierde la vida al final, ¿no? La vida plena, eso. digamos. Eso, y también la psiquiatría es muy poderoso, tiene un poder con la medicina, y es que la gente, la mayoría no quieren tomar medicina. Así que tenemos unos métodos, modos de siempre insistir con inyecciones, todo esto, y usan fuerza. La fuerza, sí. Y nadie piensa que cuando viene un grupo de personas y se llegan y bajan las pantalones y ¡oh! Así es como una violación y muchas personas que tienen el diagnóstico esquizofrénica han tenido historias de abusos sexuales. Es un grupo que de verdad son muchos, así que es otro abuso en un modo como un abuso sexual, una violación, y la gente se metan cosas en el cuerpo y después tienen que decir, ay, gracias por ayudarme, porque la, las personas alrededor están Sí. diciendo es para tu bien, y es un modo de jugar con el cerebro en un modo muy mal. Así que muchas personas pierdan la esperanza y todo el poder que está ahí en el psiquiatría. Es muy difícil em, Sí. pelear contra eso, porque la sociedad también siempre le creen al, un poco como si empiezas a decir el mismo que hay una persona que está abusando a Claro. los niños. Bueno, ahora Sí, esto ha mm, cambiado por suerte, mm. ¿no? Pero es verdad que Sí, sí, antes, sí. cuando un Mm. niño decía me han abusado Ah, de mí, no se le creía, se creía al profesor, al cura, a quien fuera. eso. Mira, Olga, yo Ah, espero ya. que en unos años Mm, también podamos decir que ya no se cree solo al psiquiatra o a la psiquiatra, ¿no? Que también se cree a la persona que está diciendo, no, a mí me pasó algo, ¿no? Yo mm, no estoy loca, yo he mm. sufrido y necesito procesar esto, o Eso. que también se escuche a la persona, que Mm. lleguemos a desarrollarnos como sociedad para que Pero se escuche. está Sí, cambiando. de hecho, Y yo veo en mira, sí, España, por estamos teniendo ejemplo, esta conversación sí, también, ¿no? sí, y mira, en España, yo tengo mucha esperanza en España. En el norte estamos mucho más pensando en la biología, pero tengo una sensación, así que hay cambios. Sí, Olga, sí. ya la Mm, última pregunta es, mm. para ti, ¿cuál ha sido el regalo más grande de
de tu trastorno mental, de este diagnóstico que te dieron, de todo lo que ha pasado en tu vida a raíz de eso? Si tuvieras que elegir uno. Bueno, yo creo para mí es que yo ayudar a otras personas. Yo estaba ayudando en un modo como que no fue útil. Si no tenía eso, seguramente has ido a un camino muy tradicional. Así que para mí eso, el regalo más grande es que puedo intentar ayudar en un modo que da sentido. Así que yo tengo hoy en día un trabajo que me encanta y veo gente que salen y encuentran eso. Eso es un regalo enorme. Y ahora he trabajado así hace mucho tiempo, así que hay gente que me escribe, mira, ahora tengo una hija, cosas como eso, y como, porque una de las cosas que siempre dice que nunca vas a tener relaciones, pero ya cosas como eso, veo gente que, que hay y que es posible, de verdad es posible. Y, ya. Mm. Bueno, muchas gracias, Olga, por tu testimonio, por todo el trabajo que haces, por haber compartido con nosotros. Y bueno, nos seguimos viendo seguro. Hasta aquí el episodio de hoy. Si conoces a personas a quienes les pueda servir, compártelo, por favor. Seguro que te lo agradecerán. Y si eres familiar y te sientes superado, te invito a que te busques ayuda ya. Puedes unirte a nuestra comunidad Respira, de apoyo a familiares de personas que están pasando por trastornos mentales. Te recuerdo nuestra web, www.soniaherrero.com/respira. Déjanos tus preguntas para próximos episodios y tus comentarios aquí abajo. Nos vemos.